Muy buenos días, compañeros. Bueno, aquí en este contenido pues les voy a explicar mucho más a fondo lo que hemos estado viendo en este seguimiento, lo que respecta a la temática de filtros activos. Pues como todos ya sabemos, tienen pendiente un proyecto donde se hace necesario utilizar este tipo de circuitos y pues resultaría de mucho interés que ustedes se dieran, que ustedes eh, pudiesen entender el principio bajo el cual funcionan estos dispositivos que, como su nombre lo indica, se encargan de filtrar, pero haciendo eh, con una definición general de lo que es un filtro, pues es algo que deja pasar ciertas cosas e impide el paso de otras. Es como el concepto que tenemos en general de algunos filtros que nosotros conozcamos. En este caso, esto hace más que todo referencia a filtros eléctricos que se dividen en dos categorías, que son los filtros activos y los filtros pasivos. Un filtro activo, pues es aquel que está conformado por lo menos por un solo elemento activo, en este caso puede ser un amplificador operacional, que es el que aparece en la mayoría de nuestros diseños, y pues permite el paso de señales eléctricas a ciertas frecuencias, permite el paso e impide el paso a otras frecuencias para las cuales no está diseñado. De forma general, eso es lo que hace el filtro, según la definición. Un filtro permite el paso de señales eléctricas a ciertas frecuencias o rangos de frecuencias, obviamente para el cual él esté diseñado. Puede ser un rango especificado dependiendo ya también del tipo de filtro. Aquí hay una definición ya un poco más a fondo. Un filtro pasa alto es aquel que permite el paso de señales eléctricas a frecuencias altas. ¿Qué quiere decir esto? A frecuencias bajas, o sea, por debajo. Es decir, tenemos un filtro pasa alto y lo diseñamos a cierta frecuencia umbral. Por debajo de esa frecuencia las señales van a atenuar y por encima pues van a tener una ganancia máxima. Esto se traduce en que va a dejar pasar señales a frecuencias por encima de la que está diseñado. En el caso del pasabajo, pues es lo contrario. Hay una frecuencia de umbral que ahorita vamos a definir en qué consiste esa frecuencia, pero por encima de esta frecuencia lo que hace es atenuar todas las señales y por debajo las mantiene en un valor máximo, es lo contrario del pasa alto. Tenemos la definición también de pasabanda, el cual solamente va a atenuar la señal por encima y por debajo de un rango de frecuencias específicas. Es decir, tenemos un rango de frecuencias y dentro de ese rango la amplitud de esa señal se va a permanecer máxima o con cierta ganancia de acuerdo a cómo esté diseñado el filtro. Y a la derecha e izquierda de las frecuencias umbrales superiores e inferiores, pues va a atenuar. Está el rechazabanda, que es lo contrario del pasabanda dentro de un rango específico de frecuencias atenúa, y por encima y debajo de las dos frecuencias de umbrales, la señal permanece en su máximo punto, ya sea con su amplitud original o con una ganancia que se le establezca a dicho filtro. Seguimos viendo por acá la presentación. Bueno, aquí están las definiciones que ya les había dado al inicio. Un filtro activo es aquel que se compone de un solo elemento activo, por lo menos en este caso el amplificador operacional, y varios elementos pasivos, resistencias, capacitores. Ese es un filtro activo, tiene por lo menos un elemento activo que es el OPAN. Un OPAN se considera como elemento activo porque obviamente va a tener, bueno, recordemos que un elemento activo es aquel que suministra energía en un circuito y el OPAN
por el solo hecho de suministrar una ganancia a los filtros siempre y cuando nosotros se lo especifiquemos en el diseño, porque en el diseño incluso le podemos decir que tiene ganancia unitaria y se comporta como si fuera un filtro pasivo, pero es activo porque existe la opción de que con este elemento le demos una ganancia a nuestro filtro. Resistencias y capacitores, que obviamente son elementos pasivos. Sin embargo, por otro lado, un filtro pasivo se compone solamente de elementos pasivos, resistencias, capacitores y en algunos casos inductores. Aquí hay dos ejemplos de esos circuitos, dos filtros, en este caso son dos filtros pasa abajo. Ya les había explicado la definición de filtro pasa abajo. Bueno, por aquí no lo tengo, pero si ustedes se dan cuenta, aquí me dicen filtro pasabajo pasivo de segundo orden LRC, útil a altas frecuencias. Bueno, ¿por qué es de segundo orden? Pues al momento de nosotros pues aplicar las técnicas que ya conocemos de circuitos, ya sea análisis nodal o divisor de tensión, más fácil sería un divisor de tensión, al, y extraemos su función de transferencia, nos resulta una función de transferencia de segundo orden. Nos dicen que es pasabajo y que es LRC porque está conformado por inductor, resistencia, capacitor, como lo pueden ver aquí en este circuito. No tiene ningún elemento activo, es decir, no tiene ningún amplificador operacional, no tiene nada que le suministre energía al circuito, solamente elementos pasivos que lo único que hacen es consumir. Y acá tenemos otro pasabajo, pero nos dicen que es activo, también nos dicen que es de segundo orden. Bueno, aquí es una topología que es muy popular, que la veremos más adelante. Nos dicen que es útil a bajas frecuencias. Bueno, primero que todo es de segundo orden porque de nueva cuenta, al momento de nosotros extraer su función de transferencia aplicando las técnicas que ya conocemos, ya sea de análisis nodal o divisores de tensión, que también es válido, o tenemos una función de transferencia de segundo orden donde aparece, donde la S de mayor orden está elevada al cuadrado. Y bueno, ¿por qué nos dicen que es útil a bajas frecuencias? A diferencia de este que está por acá. Si ustedes se dan cuenta, este se diferencia del filtro activo por el simple hecho de que tiene un inductor. Este inductor obviamente pues tiene una especie de cálculo en lo que respecta a su núcleo, la longitud pues, del conductor que se va a usar, del aislante también incluso. Nos dicen que es útil a altas frecuencias porque si nosotros diseñamos este filtro pasabajo a altas frecuencias, el inductor que se calcula obviamente va a tener un valor demasiado pequeño al momento de extraer, al momento de hacer el diseño para cada uno de los componentes a la frecuencia alta que nosotros vamos a diseñar, va a resultar un inductor muy pequeño, mucho más fácil de fabricar y mucho menos costoso. En cambio, si nosotros utilizamos este mismo diseño para frecuencias bajas, el valor del inductor que va a resultar va a ser muy alto, mucho más costoso y obviamente va a ser un inductor demasiado exagerado en cuanto a longitud y la cantidad de vueltas que se le da con el inductor. Entonces solamente va a ser útil a frecuencias altas. A bajas frecuencias es más conveniente usar un filtro de segundo orden. Los componentes pues no son muy costosos y aparte se tiene también la opción de darle una ganancia al filtro por medio del amplificador operacional que ahí aparece. Bueno, aquí obviamente nos hablan, bueno, yo les he hablado de la función de transferencia de estos filtros. Al momento de ustedes extraerla, la que resulta es una de segundo orden, dependiendo después de las técnicas de análisis que utilicemos. No sé si hacer el análisis aquí rápidamente o, bueno, voy a ver si el Word no me falla en este caso. El Word es el único en el que confío a la hora de hacer las ecuaciones, entonces es lo más fácil en el momento.
Vámonos acá. Miren, para analizar este filtro que tenemos acá, pues lo más fácil sería aplicar un divisor de tensión. Lo que ya le venía explicando en monitorías anteriores. Bueno, es válido también un LSK en este nodo, pero es mucho más fácil aplicar el divisor de tensión para hallar la señal de salida Vout que aparece aquí, que es la que va desde este nodo a tierra. Si nosotros vamos a hallar Vout, pues el voltaje de este nodo a tierra, de este nodo a tierra, nos encontramos con el capacitor. Entonces, podemos aplicar aquí un divisor de tensión diciendo que, en su momento, que lo que estamos hallando va a ser igual a, lo pueden ver, de este nodo a tierra está el capacitor como les explicaba, entonces vamos a tener arriba 1 sobre, 1 sobre SC y abajo nuevamente 1 sobre SC, que se va más cómodo aquí, 1 sobre SC más todo lo demás que está en serie a ese capacitor, que son la impedancia del inductor y la resistencia. Entonces tenemos la impedancia del inductor, que es SL, más la impedancia de la resistencia, que es la misma resistencia. Todo eso multiplicado por nuestro Vin, que es la señal de entrada que le está llegando a toda esa serie que se ve ahí. Obviamente ahora despejando esa función de transferencia, que nosotros sabemos que es A función de S, va a ser igual a out sobre Vin. Esto es igual a, pues lo podemos hacer aquí rápidamente multiplicando por SC arriba y abajo, lo mismo que hacemos en todos nuestros análisis. Nos queda 1 y abajo aquí nos quedaría 1 más, S más S cuadrado, eh, L, C, y el otro, bueno, SC por R, SRC, lo coloquémoslo acá. Y pueden ver que aquí tenemos nuestra función de transferencia de segundo orden. Miren que el mayor orden que aparece aquí es S cuadrado. Tratándose de un pasabajo, arriba no tenemos expresiones que contengan la letra S, o dicho de otra forma, no tenemos ceros, solamente tenemos polos. Eso siempre pasa cuando se trata de un pasabajo. Arriba no tenemos ninguna expresión que tenga la letra S, solamente en el denominador, y en este caso pues en el denominador la S con mayor valor, con mayor orden, en este caso lo correcto, es la S que aparece acá, S cuadrado. Entonces podemos decir que se trata de un filtro pasabajo de segundo orden. Cuando es pasabajo, independiente de qué orden sea, sea de primero, sea de segundo orden, sea de tercer orden, cuarto orden, arriba no aparece ninguna expresión con la letra S, ni ningún término, ni nada. Eso es lo que caracteriza a las funciones de transferencia de un pasabajo. Miren que es de segundo orden. Y si se dan cuenta, tratándose de un filtro pasivo, yo les había dicho que el filtro pasivo no proporciona ninguna ganancia porque no tiene ningún elemento activo que se encargue de ello. O sea, en este caso, pues no tiene un amplificador operacional, su ganancia es unitaria. Si nos vamos ahora al caso del filtro